Bueno, pues vamos a centrarnos en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife, en la actividad de Poetas en la Trinchera. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Carlos Álvarez, que es periodista, es guionista, es escritor, ¿verdad? Deberíamos decir que si es escritor es el resto de las demás cosas, porque las otras cosas también se basan en la escritura, ¿no? Es autor de numerosísimos trabajos y nos presenta Poetas en la Trinchera junto con Macu Machín, porque tiene, digamos, dos partes. Ahora nos lo cuenta, es una parte audiovisual y una parte, bueno, pues hablada, oral, narrada y demás. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, si tuviéramos que definir la actividad, yo creo que actividad sería, porque ahora se habla de performance, todo lo resumimos con el performance, como si no hubiera palabras en castellano. Yo le llamo una acción de poesía y multimedia, porque en realidad no es solo un recital, o mejor dicho, yo es que la poesía la entiendo como que cuando no se lee para uno solo, sino que cuando se lee para otros, en realidad no se está recitando, se está interpretando. Es decir, igual que un músico ve una partitura, pues quien lee para los demás, cada uno va a hacer una lectura distinta, cada uno va a hacer su interpretación de esos poemas. El acto consiste en esa lectura e intercalado entre los poemas una serie de pequeños trabajos audiovisuales, de piezas audiovisuales de menos de un minuto, que ha elaborado una amiga cineasta, que es Macu Machín, y que son imágenes de la Guerra de España, trabajadas por ella y con música de un compositor norteamericano-mexicano, porque en realidad, aunque nació en Norteamérica, se exiló después a México, porque participó en la Guerra de España en la Brigada Lincoln, en las brigadas internacionales. Supongo que cuando volvió a Estados Unidos, la caza de brujas pues, le hizo marcharse a México y se nacionalizó mexicano, Samuel Colum McCarrow. Entonces es una acción en la que vamos a mezclar la lectura de una serie de poemas con estas imágenes, ¿no? Bueno, vamos a los orígenes. Poemas. ¿Cómo parte la idea de Poetas en la Trinchera y por qué estos poetas, por qué esos poemas? La idea surgió como un poco homenaje a todas aquellas personas que defendieron la República Española, defendieron la legalidad republicana y se pusieron desde el principio en contra del golpe de Estado y en contra de la violencia y las brutalidades que se empezaron a cometer una vez que fracasa el golpe de Estado y empieza una guerra en la que Franco cuenta con la ayuda, los militares sublevados cuentan con la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista. De alguna manera la idea era hacer un homenaje a quienes se opusieron a la guerra, ¿no? A quienes pararon el golpe. A través de la letra, a través de la palabra. Exacto. Para eso me parecía muy significativo coger aquellos poetas que desde el principio denunciaron la barbarie. ¿De aquí y de fuera de aquí? Exacto, no solo son españoles, bueno, son entre ellos, entre los poetas que he seleccionado, habría muchísimos más, pero hay que hacer una selección. Entre los que he seleccionado hay 3 premios Nobel. Está Octavio Paz, está Pablo Neruda y está Vicente Aleixandre. Sí. También hay otros poetas pues, tan significativos como puede ser Antonio Machado o puede ser Pedro García Cabrera, ¿no? También. Pero lamentablemente, en fin, se entenderá muy bien, y no es un chiste negro, aunque lo pueda parecer, los poetas de fuera duraron bastante más que los poetas nuestros, ¿no? Los poetas nuestros tuvieron que o irse al exilio o, en el caso de Vicente Aleixandre, pues en un exilio interior, que en el que tuvo que estar en silencio pues, demasiados años. ¿Y qué tiene esa poesía de aquellos tiempos, ¿no? de aquel conflicto? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué rasgos diferenciadores hay? Claro. Obviamente denuncia, es poesía denuncia. El poeta en esta ocasión, y yo creo que en toda ocasión, cualquier creador es persona de su tiempo, es un individuo que vive la sociedad que le ha tocado. Y su creación, lógicamente, se verá influida por la situación de esa sociedad.
Yo creo que estos poetas, todos ellos, bueno, su objetivo fue utilizar su arte para denunciar la barbarie de los golpistas, para denunciar la barbarie del llamado bando nacional, que desataron allí donde triunfó el golpe, ¿no? Y donde las ciudades que iban tomando, pues, las barbaridades que ocurrieron eran conocidas, y estos poetas tomaron partido por denunciar esas barbaridades y tratar de llamar la atención internacional sobre el problema de España, aunque al final pues no lo consiguieron, ¿no? Decía, creo, más o menos decía Albert Camus, que los escritores de su generación, en España se dieron cuenta que se podía tener razón y sin embargo perder. Pues sí. Se hizo además desde muchos ámbitos, desde el ámbito, en fin, de la miseria, del hambre, de la batalla. Luego hablaremos un poco, ¿no?, de poemas concretos, pero me interesa también saber, Carlos, cómo es el proceso creativo con Macu, ¿no? De decir, oye, ¿cómo es ese momento? ¿Necesito imágenes para esto? O ella dice, no, mira, yo tengo esta imagen, cambia este poema y me pones otro. ¿Cómo es ese proceso creativo, claro, para poder conjugar poesía? Por un lado, que bueno, yo con Macu Machín hemos trabajado juntos muchas veces, y ya, digamos que casi con mirarnos ya sabemos lo que cada uno quiere. Yo cuando ideé esta acción la pensé desde distintas perspectivas. También imaginé o vi la posibilidad de introducir canciones, pero entonces complicaba más porque, bueno, moverías más personas, encarecería entonces también el espectáculo, lo haría menos viable, ¿no? Sería más complejo hacerlo. Y yo pensé que la sencillez simplemente consistía en dar la palabra a los poetas y después utilizar imágenes que yo conocía, ya las conocía cuando hice la película Ciudadano Negrín. Pues claro, visioné horas y horas, muchísimas horas de imágenes de la guerra de España. Entonces, bueno, pues hablé con Macu para utilizar una serie de imágenes que además son de dominio público, y entonces podemos manipularlas de alguna manera a nivel puramente visual, o sea, no hay una manipulación. Entonces, la manipulación consiste pues en ralentizar algunas imágenes, en parar, o sea, en eliminar cómo vas juntando una serie de imágenes muy simples, pero manipulándolas lo suficiente para que den un sentido nuevo al poema que se ha leído, ¿no? Comentábamos antes que, en fin, este no es un proyecto que acabe de nacer, sino que es un proyecto que nació pues hace aproximadamente un año y que, bueno, pues ha tenido ya obviamente un cierto recorrido, ahora llega a Arrecife. Y me interesa saber, Carlos, porque vivimos unos tiempos bastante convulsos, en fin, hay dirigentes, gestores culturales de todos los colores habidos y por haber, ¿no?, por aquí, por estas islas, y hay gente que es bastante más sensible a que no se pierda la memoria histórica, y otros que directamente ya dicen, bueno, ya se ha acabado, ¿no? ¿Cuesta penetrar, cuesta hacer entender este proyecto? Sí, porque hay, digamos, hay una necesidad de amnesia que a mí me sorprende, parece, pero otra vez como el franquismo. Dicen, bueno, es que no es otra vez. Yo no sé las obras de teatro, las películas, los documentales que se han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre cualquier aspecto de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre España, los libros que hay de ficción, de la novela histórica, que es un tema muy recurrente, ¿no? Sin embargo, pues parece que todavía tenemos cierto miedo a hablar claramente de lo que fue la Guerra de España. Yo sigo llamándola la Guerra de España. Yo creo que el término guerra civil es un término confuso y es un término que aplicaron los vencedores. Juan Negrín, último jefe de gobierno de la República Española, siguió llamándole la Guerra de España porque la Guerra de España fue el principio de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Los actores que se enfrentan son los mismos. Es un gobierno republicano, un gobierno demócrata, elegido democráticamente, con unas leyes democráticas, agredido por dos potencias fascistas, por los nazis y por la Italia fascista. Sin ese apoyo no hubiera habido guerra. El golpe de Estado había fracasado en las grandes ciudades, y solamente se mantuvo
a través de esta injerencia. Es que además, por esa misma regla de tres, ¿no?, de estas cosas que estamos comentando, pues muy probablemente tendría que ser retirado el Guernica del museo donde está, ¿no? Y lo empaquetamos y lo guardamos en algún lado, porque efectivamente no hay en el mundo del arte una referencia más clara al horror de la guerra que esa, ¿no? Y sin embargo nadie se lo plantea. Efectivamente, y sí ponen en cuestión este tipo de cosas, ¿no? Claro, y además para mí era muy importante ver qué poetas son los que intervienen activamente defendiendo la causa republicana. He dicho que había, entre otros, 3 premios Nobel, podía haber elegido, pero me parecía muy significativo que no estamos haciendo ninguna apología de nada más que de grandes poetas que en un momento determinado necesitan poner su arte, necesitan poner su capacidad creadora al servicio de una causa política y social, como fue aquella, ¿no? Es así. Y hay un poema que sea el primero que te pueda venir a la mente. Te digo, a mí el de Vallejo el de César Vallejo me sigue pareciendo, el poema España aparte de mí este cáliz, me sigue pareciendo un poema increíble, pero también el de Neruda, también el de Antonio Machado a la muerte de Federico García Lorca. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, es un poema que todavía te hace estremecer, ¿no? Bueno, todos ellos, he hecho una selección en la que vemos desde el surrealismo muy concentrado de Pedro García Cabrera a esa escritura automática de Nicolás Guillén, no sé, son formas muy distintas, o la del propio Neruda, que como forma poética es muy rupturista y sin embargo él era, en ese sentido, él era muy conservador, ¿no? Políticamente no, pero poéticamente él era muy conservador y sin embargo ahí en el himno al ejército en armas de la República es un poema increíble, ¿no? Impresionante. Y bueno, todos ellos, ¿no? La selección creo que está compensada, pero claro, es una selección de unos hechos bárbaros. Así es, ¿no? Bueno, decíamos al principio que Carlos Álvarez es periodista, guionista, escritor, que si es escritor ya es casi todas estas cosas también, ¿no? Es coautor, por ejemplo, del guión de Manaría, por utilizar una película que aquí no suena mucho, que conocemos todos muy bien, o de Ciudadano Negrín, ya lo ha dicho, finalista también en los premios Goya, autor de varias novelas, miembro de la Academia de las Artes y de las Ciencias. Ha hecho un montón de cosas, digamos, ¿no? ¿Qué lugar sentimental ocupa digamos, este proceso creativo, esta actividad, Poetas en la Trinchera, dentro, ¿no?, de ese gran cajón que ya tienes en tu interior de cosas? Hombre, de lo que, digamos, es un riesgo que yo hacía muchos años que no asumía, que es el enfrentarme directamente al público. A través de la imagen sí lo he hecho, ¿no? Pero claro, es una película y tú estás atrás, tú no estás dando la cara ante el público, y en esta pues tengo que dar la cara y tengo que poner la voz ante el público, y digamos que es una representación, es una interpretación en directo de esos poemas. Hombre, siempre exige una forma distinta de enfrentarte al público. Y sobre todo porque no es como a través de un libro, ¿no? Sí. Es que un libro, una vez que lo sueltas, pues el libro ya se defiende el solo. Sí, claro, pero en este caso, así también es lo que pasa. Pero en este caso, cada interpretación, cada actuación es única. En una película, la película siempre va a ser la misma. La puedes ir a ver 7 veces y las 7 veces es la misma película. Sin embargo, cada interpretación o cada actuación pues saldrá de una forma distinta, ¿no? Y además estamos hablando efectivamente de interpretar y de transmitir emociones, y obviamente, digamos, si la obra es tuya, tú sabes qué emociones le has puesto. Si la obra en este caso es de otros autores, te la tienes que creer. Claro, y sobre todo la tienes que interpretar. Y te la tienes que hacer tuya. Es decir, claro, tienes que interpretar, tienes que transmitir al espectador, a quien te está viendo, una interpretación personal de ese poema. Insisto en la imagen como que cada uno lo leerá de una manera, igual que se lee una partitura. Cada músico no va, aunque la partitura sea idéntica, cada músico va a interpretarla a su manera, va a dar
aunque ponga molto vivace, ponga presto, cada uno va a darle su ritmo, cada uno va a hacer su interpretación. Sí, pero me refiero que en este caso, además, antes se ha tenido que meterse en claro, tu piel todo esto. Exacto. Te ha tenido que tocar. O sea, has tenido que sentir ese poema como algo propio, como algo que tú asumes para después. Por eso, a lo mejor, Carlos, los poemas, la poesía, hay que leerla siempre en su idioma original, en su versión original. Tú puedes leer a Wellman traducido, pero bueno, vale, te podrá gustar más o menos, pero es imposible que la poesía canta y cuenta, y claro, el canto es en cada idioma, y cada idioma no es lo mismo. Verlaine, Le Sanglon de Violon, de l'Automne, de mon cœur, tiene una sonoridad en francés que si lo pasas al español, pues esa sonoridad se ha perdido. Sí, ¿no? Sí, a eso me refería yo. Por ¿no? eso, la poesía es canto, entonces el canto es en cada idioma, es cada idioma. El poeta utiliza la lengua, su idioma, para transmitir sonidos, no solo palabras. Esas palabras tienen un ritmo, tienen un sonido, tienen una entonación, una acentuación determinada en un idioma. Pasándolo a otro idioma, eso se pierde, se quiera o no, se pierde. Desgraciadamente tendremos que leer traducciones porque no sabemos todos los idiomas. Claro, pero, sí. No, bueno, yo, por ejemplo, siempre me fijo mucho en esto. Estás leyendo pues, un poema de Cavafis o de Whitman, uno de estos, y dices, está muy bien, pero ¿qué me querrá decir, ¿no? ¿Qué me querrá transmitir, más o menos, ¿no? ¿Qué cosa me querrá impregnar en la piel, ¿no? En fin, pues, ¿y en qué ámbito te sientes más cómodo? Porque además... La verdad es que bueno, el más cómodo es escribir. El más cómodo es escribir para novela o para cuento, que no te preocupa nada, ni nadie. O sea, ahí eres tú el único que estás con un papel, un lapicero o el ordenador, pero no tienes que dar cuenta, digamos, a nadie. Escribir, sin embargo, para cine o para televisión, pues yo os digo siempre una broma cuando doy talleres de guión, a los alumnos les digo, ojo con los adjetivos, porque un adjetivo puede encarecer muchísimo. Claro, salió de casa muy bien vestida, en vestuario ya se te va más dinero que salió de casa vestido, sin más, ¿no? Es decir, un adjetivo en cine puede costar dinero, pero en cine, en un guión, van a intervenir muchísimas personas, van a intervenir muchísimos profesionales, cada uno de su ámbito, y el guión tiene que tener valor para todos ellos, para el productor, para el iluminador, para el maquillador o la maquilladora, para quien hace el vestuario. Es decir, en el guión, el cine es un oficio en el que intervienen muchas profesiones, y el que arranca es el guión, y todos ellos tienen el guión como punto para hacer su trabajo. Entonces, claro, en el guión interviene, o sea, lo escribes tú, sí, pero después el productor dice, no, mira, esta secuencia que tú la quieres hacer en el teatro romano de no sé dónde, no hay teatro romano y tienes que hacerla en esta otra ciudad. Sí. Pues nos ha encantado. Muy distintas. Nos ha encantado muchísimo, yo creo que todo, el tema, el fondo, desde luego un asunto que no debemos olvidar jamás, ¿no? Y luego, sobre todo, la forma, a través de la palabra, a través de la imagen, pero dentro de la forma, además, el qué, que es la poesía, que es un género como que no solemos utilizar a diario, ¿verdad? No es de uso común. Desgraciadamente no, la poesía... soy también editor, he puesto en marcha una editorial, he editado algún libro de poesía, y de uno de los grandes poetas canarios vivos, Lázaro Santana. Desgraciadamente no se vende la poesía, no se lee poesía hoy prácticamente nadie. Lo hablábamos el viernes pasado, tuve un profesor de filología griega de la UAB, de la Universidad de Barcelona, aquí mismo como estamos charlando, y él echaba bastante de menos en este mundo en el que nos movemos ahora, en el que todos los jóvenes quieren hacer ingenierías, quieren ir por las ciencias y por no sé qué. Bueno, a él le parece relativamente bien, pero no echa de menos que los jóvenes quieran ir a hacer ingenierías en la universidad, sino que en primaria, pero sobre todo en secundaria, no se les enchumbe más
de humanidades. Yo creo que se ha cometido o sigue cometiendo un error respecto en la forma de educar a las nuevas generaciones en el uso de nuevas tecnologías. Me explico. Si no conseguimos que esta herramienta, que es la que el universo material de todos los jóvenes está dominado por este aparato, si no hacemos que el libro entre aquí, igual que ha entrado la música aquí, igual que ha entrado aquí las películas, si no conseguimos meter el libro aquí, lo estamos haciendo mal. Lo decía el profesor, o sea, el humanista no puede mirar por encima del hombro, ni por debajo, ni por ningún lado, en este caso, al imperio digital, sino, oye, como un caballo de Troya, introdúcete ahí. Claro, ¿no? yo aquí tengo un montón de libros, no solo en el libro electrónico, si hasta en eso tenemos serios problemas con el idioma. Nosotros seguimos utilizando el término libro electrónico tanto para el libro, tanto para digamos, el archivo que contiene el libro, como el aparato material que los ingleses utilizan, el e-reader y el e-book. Libro electrónico, lector de libro electrónico, es un follón. Bueno, pues tendríamos que simplificar un poco, pero la realidad es que si no conseguimos que el libro entre en el universo material de los jóvenes, pues lo estamos haciendo mal. Creo que algo estamos haciendo mal. Hablábamos de eso, pero bueno, en fin, eso ya es un larguísimo debate en el que... Y la poesía, yo creo que debería de estar aquí. A mí cuando me preguntan alguna vez, ¿pero cómo le convencerías a los jóvenes para que lean poesía? Digo, para ligar. Mira. Para aprender a ligar. Oye, antes uno plagiaba poemas de Espronceda, de Lorca, de quien fuera, para mandárselos a la que te gustaba. Pues ya tiene una utilidad clara, la poesía. Pero además, bueno, es una cosa muy personal, pero es un ejercicio que recomiendo. Todos aquellos que son muchos, afortunadamente, que antes de irse a la cama leen un libro, pues en mi caso no es uno, son dos. Te cuento, es decir, el libro que estoy leyendo, y cuando ya te entra, ¿verdad?, ese sopor, que ya estás a punto de derrumbarte y apagas el libro, si es electrónico, o cierras, luego, justo antes de caer muerto, lees un poema, como la píldora última antes de acostarte. Y entonces tienes y es compatible. Una magnífica costumbre. O sea, yo no pido que uno se lea todo un libro de poemas toda la noche, que por qué no, pero aquel que no le entra, una píldora antes de dormir, un poema, de quien sea, y cuando te des cuenta te habrás leído ya un montón. Es una costumbre que yo, si me permiten, les recomiendo. Carlos, pues nos ha encantado tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y buenas tardes. Pues aquí lo dejamos. Enseguida más cosas. Menos poesía, me temo, en la tertulia. Hasta dentro de un momento.